¿Crees que el sexo prematrimonial es solo una cuestión de elección personal? ¿Qué pasaría si te dijera que esta libertad moderna podría esconder implicaciones espirituales mucho más serias de las que imaginas? Vivimos en una generación donde todo está relativizado. Si hay amor, todo está bien. Lo importante es el consentimiento, mi cuerpo, mis reglas. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde entra Él en esta conversación? El sexo fuera del matrimonio, también llamado fornicación en la Biblia, a menudo se trata como un tabú dentro de las iglesias y al mismo tiempo se normaliza en el mundo exterior. El problema es que cuando ignoramos este tema, también ignoramos una parte esencial de lo que Dios espera de nosotros como cristianos. La verdad es que la Biblia no trata el sexo solo como un acto físico. Ella lo trata como un vínculo espiritual, una alianza. Y este pacto fue creado por Dios para que sucediera dentro del matrimonio. No se trata solo de una cuestión de tradición religiosa, sino de propósito espiritual. En 1 Corintios 6, por ejemplo, Pablo dice que cualquiera que esté unido sexualmente con alguien se convierte en un solo cuerpo con esa persona. Esto significa que cada vez que tenemos una relación sexual fuera del pacto matrimonial, creamos vínculos emocionales y espirituales que van mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y estos vínculos, cuando no son guiados por Dios, pueden generar confusión, culpa, separación de la fe e incluso un ciclo de relaciones vacías y heridas. ¿Somos realmente libres cuando vivimos según nuestros propios deseos? ¿O nos estamos aferrando a algo que Dios ya nos advirtió que no es el mejor camino? Puede parecer pesado decir esto, pero es precisamente este tipo de reflexión la que nos libera de vivir una fe superficial. Y si has llegado hasta aquí es porque, de alguna manera, este tema te toca. Tal vez usted esté experimentando esto, conozca a alguien que lo esté, o simplemente quiera entender lo que realmente enseña la Biblia sobre las relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Qué pasaría si te dijera que ignorar lo que dice la Biblia sobre las relaciones sexuales prematrimoniales podría alejarte silenciosamente del propósito de Dios para tu vida romántica? Sí, tal vez no te des cuenta ahora, tal vez incluso pienses que es una exageración, pero la palabra es clara. El sexo fue creado por Dios, pero dentro de un contexto específico, el matrimonio. Cuando rompemos este límite, por muy placentero que pueda parecer en el momento, las consecuencias espirituales y emocionales vienen después, y no son ligeros. Muchos cargan con culpa, confusión de identidad, rupturas dolorosas y un profundo sentimiento de vacío, precisamente porque entablaron relaciones sin pacto, sin dirección divina, basadas únicamente en el deseo y la carencia. Y esto, con el tiempo, socava nuestra fe, destruye nuestra autoestima espiritual y nos deja vulnerables a las mentiras del mundo. El mundo dice, disfruta la vida, mereces ser feliz, haz lo que quieras. Pero la Biblia dice, huid de la inmoralidad sexual. No es tratar de evitar, es escapar, porque Dios, en su sabiduría, sabe cuánto puede aprisionar esto el alma de alguien que fue creado para vivir en libertad, pero una libertad que lo glorifica. El sexo fuera del matrimonio no es solo una transgresión moral, es una violación de un principio espiritual. Cuando elegimos vivir diferente a lo que Dios nos ha instruido, elegimos, incluso sin quererlo, alejarnos de su voluntad. Y si hay algo que un cristiano debe buscar cada día, es caminar en línea con el corazón de Dios. Si este tema te confronta, te hace pensar o incluso te molesta, tal vez sea porque el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Y si esto está pasando, es porque hay esperanza, hay transformación, hay un camino de regreso, y más que un puedes o no puedes, lo que aquí está en juego es: ¿quién ha guiado tus decisiones? ¿Tu carne o el Espíritu?
Así que aprovecha este momento. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también necesite reflexionar sobre esto. Y comenta abajo con una palabra: libertad, si crees que esta elección es personal, o fornicación, si crees que la Biblia realmente condena esta práctica. Abramos este debate en los comentarios. Hoy en día, la cultura en la que vivimos no solo normaliza las relaciones sexuales prematrimoniales, sino que también las promueve como algo saludable, liberador e incluso necesario para el autoconocimiento. La narrativa dominante es clara: experimentar es parte de la vida, y cuanto antes, mejor. Lo que vemos en las redes sociales, en las series, en la música e incluso en las conversaciones entre amigos, es una validación constante de que el sexo es una expresión más de amor, o incluso menos que eso, una simple conexión física sin ninguna responsabilidad espiritual o emocional de por medio. Pero esta visión popular y aparentemente inofensiva realmente se alinea con los principios de la fe cristiana. La Biblia, el fundamento de nuestra fe, ¿apoya este estilo de vida? Cuando miramos las Escrituras, encontramos una perspectiva completamente diferente a la que ofrece el mundo. La Biblia no trata el sexo como algo sucio, vergonzoso o incorrecto. Todo lo contrario, exalta la intimidad sexual como algo sagrado, creado por Dios para ser vivido dentro del pacto matrimonial. El problema no es el sexo en sí, sino el uso distorsionado de este don fuera de su propósito divino. Y ahí es exactamente donde comienza el conflicto. La sociedad moderna dice: sigue tus deseos, mientras que la palabra dice: domina tu carne. La cultura dice: si es bueno, entonces no puede ser malo, pero la Biblia dice que no todo lo que parece bueno a los ojos humanos conduce a la voluntad de Dios. Ahí es donde entra la crisis. Muchos cristianos experimentan esta tensión todos los días, entre el deseo de agradar a Dios y la presión social que nos empuja a vivir una vida de placeres momentáneos. Y lo más peligroso es que esta presión no viene solo del exterior. A menudo invade los púlpitos, con líderes que evitan este tema o lo tratan superficialmente. Y mientras tanto, los jóvenes, los adultos solteros, incluso las parejas cristianas en fase de noviazgo o compromiso, siguen viviendo en relaciones confusas, divididas entre lo que quiere su corazón y lo que guía la Biblia. Desde la antigüedad, Dios ha dejado claro que la sexualidad no es algo que deba ser tratado con banalidad. En el Antiguo Testamento, la pureza sexual está directamente ligada a la obediencia, la alianza con Dios y la santidad del pueblo. Cuando leemos pasajes como Deuteronomio 22, vemos que las relaciones sexuales fuera del matrimonio no solo estaban mal vistas, sino que tenían graves consecuencias para quienes las involucraban. No se trataba simplemente de una cuestión de moralidad social, sino de pacto espiritual. En Levítico 18, el Señor establece un conjunto de leyes que regulan la conducta sexual de su pueblo, incluidas prohibiciones claras contra la inmoralidad, las prácticas sexuales desviadas y la fornicación. Y este énfasis en la pureza no fue un detalle cultural aislado. Era una parte fundamental de la identidad del pueblo que decía estar separado, consagrado y elegido. Dios estaba formando un pueblo que reflejaba su santidad y por lo tanto todo en su comportamiento, incluyendo la forma en que vivían su sexualidad, debía revelar esta separación del pecado y este compromiso de obediencia. El acto sexual, para Dios, no es solo físico, lleva una profunda dimensión espiritual. No es de extrañar que, cuando el pueblo se extravió y practicó la fornicación, tanto literal como simbólica, como en los casos de idolatría, en comparación con el adulterio espiritual, la respuesta de Dios fue dura, firme y a menudo implicó disciplina colectiva.
Esto muestra cuán en serio el Señor toma la forma en que usamos nuestro cuerpo, un cuerpo que, según Él mismo, fue creado a su imagen y semejanza. Y si en aquella época donde había sacrificios y ritos, el cuidado de la pureza ya era indispensable, ¿cuánto más ahora cuando el mismo Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Podemos seguir viviendo como si el sexo fuera un paso más en cualquier relación? ¿Será que, teniendo en cuenta todo lo que ya está revelado en la palabra, todavía podemos tratar este tema como si fuera una elección personal desconectada de la voluntad divina? Cuando pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento, muchos piensan que ciertas leyes quedaron atrás, que la gracia anuló la necesidad de vivir en santidad, especialmente en los ámbitos más delicados de la vida, como la sexualidad. Pero lo cierto es que, con la venida de Cristo, los principios no solo se mantuvieron, sino que se profundizaron. Jesús no vino a aliviar el pecado, vino a mostrar su gravedad y ofrecer el camino de la restauración. Y cuando hablamos de sexo prematrimonial, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es directo y claro en sus cartas. En 1 Corintios 6:18 no sugiere, sino que ordena huid de la fornicación. Y esta palabra inmoralidad en el griego original es porneia, que abarca todas y cada una de las prácticas sexuales fuera del pacto matrimonial, incluido el sexo prematrimonial. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia ubicada en Corinto, una ciudad conocida por sus templos paganos, prostitución ritual y un ambiente altamente sexualizado, algo que, seamos realistas, es muy similar a nuestra realidad hoy. Y aún así no lo relativiza, no dice hazlo con moderación, ni sigue tus sentimientos. Él dice huye, no te resistas, no pongas a prueba los límites, huye, porque el pecado sexual, según él, es diferente de todos los demás, afecta al cuerpo mismo, que ahora es templo del Espíritu Santo. Esto significa que nuestro cuerpo, después de aceptar a Cristo, ya no nos pertenece. Fue comprado a un alto precio. Esto cambia completamente la forma en que vemos nuestras relaciones, nuestros deseos y nuestras elecciones. En otras palabras, cuando alguien decide disfrutar de relaciones sexuales fuera del matrimonio, no solo está desobedeciendo un mandamiento, está profanando el templo donde Dios mismo habita. Y esto, a la luz del Evangelio, es mucho más grave de lo que parece. Por eso Pablo continúa diciendo, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios con el cuerpo si lo usamos de manera contraria a lo que Él instituyó? Aquí es donde el nuevo pacto no relaja los principios, aumenta la responsabilidad. La gracia no nos libera para pecar, nos da poder para vencer el pecado. Comenta aquí, ¿sabías ya que la palabra porneia incluía el sexo antes del matrimonio? Escribe en los comentarios, no tenía idea, o esto me despertó, porque esta revelación puede ayudar a muchas personas a ver este tema con nuevos ojos. Esta es una de las partes más delicadas del tema. Cuando hablamos de sexo antes del matrimonio, muchas personas esgrimen argumentos basados en experiencias o emociones personales como, pero nos amamos, estamos comprometidos, solo que todavía no nos hemos casado en el papel. O incluso, Dios conoce nuestros corazones, Él entiende. Y sí, Dios conoce el corazón, pero conocer el corazón no significa aprobar todo lo que sentimos o hacemos. La palabra de Dios debe ser nuestro norte, no nuestros sentimientos, porque el corazón humano, como dice Jeremías 17:9, es engañoso. Por eso es necesario analizar este tema con madurez, responsabilidad y principalmente con base bíblica, sin distorsiones ni adaptaciones convenientes. Algunos eruditos cristianos incluso intentan flexibilizar este punto, diciendo que el matrimonio, en la Biblia, no siempre estuvo institucionalizado en la forma en que lo conocemos hoy. Y esto es cierto en términos históricos, pero lo que no cambia
es el principio de la alianza. El sexo, desde la creación, fue diseñado para ser la consumación de un pacto entre dos personas ante Dios. Y donde no hay compromiso, solo hay deseo. Donde no hay alianza, hay riesgo. Y cuando ignoramos el pacto, estamos eligiendo construir algo fuera de la voluntad divina. No se trata de una vieja cultura o de normas obsoletas. Se trata de un Dios que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y cuyos principios no cambian con el tiempo ni con las tendencias sociales. Por otro lado, muchos líderes espirituales, teólogos y ministros reconocidos por su fidelidad a las Escrituras son enfáticos al afirmar que el sexo prematrimonial es, en efecto, fornicación y que la fornicación es pecado. No porque sea un acto inmoral en la sociedad, sino porque es una violación directa del diseño de Dios para las relaciones. Cuando el amor es verdadero, espera, Él honra, Él protege, valora la voluntad de Dios por encima de la suya propia. Esto es algo que hay que decir con firmeza y al mismo tiempo con amor, porque la verdad te hace libre, incluso cuando duele. Y negar esta verdad por conveniencia emocional es como construir una casa sobre arena, pensando que durará cuando llegue la tormenta. Y aquí es exactamente donde tropiezan muchos cristianos, no porque no amen a Dios, sino porque subestiman las consecuencias espirituales y emocionales del sexo prematrimonial. La mayoría piensa que es solo una elección íntima, un momento de placer o expresión de afecto, pero lo que muchos no se dan cuenta es que este acto aparentemente simple puede abrir puertas profundas dentro del alma, puertas que no siempre podemos cerrar fácilmente después. Cuando dos personas se unen sexualmente fuera del pacto matrimonial, lo que se forma allí no es solo un vínculo físico. La Biblia habla de llegar a ser una sola carne, y esta unión va más allá del tacto. Involucra emociones, recuerdos, expectativas y sí, conexiones espirituales. Estas conexiones, también llamadas por muchos lazos del alma, terminan dejando marcas. En cada nueva relación, algo queda y algo se pierde. A veces es paz, otras veces es claridad espiritual. Y la mayoría de las veces es intimidad con Dios. ¿Cuántas personas, después de caer en esta zona, sienten vergüenza de orar? ¿Cuántos evitan la iglesia porque creen que ya no son dignos? ¿Cuántos cargan con traumas, inseguridades, comparaciones entre parejas, heridas emocionales no curadas? Todo porque experimentaron relaciones sexuales fuera del momento adecuado. Lo que comienza como placer muchas veces termina en vacío. Y ese vacío es el tipo de silencio que grita en el alma. La culpa espiritual, cuando no se maneja con arrepentimiento y gracia, se convierte en una prisión. La persona comienza a alejarse, muchas veces sin darse cuenta. El fuego que existía en el corazón, la sed de la presencia de Dios, está siendo sustituido por un peso que carcome por dentro. Y lo más peligroso es cuando esa culpa es ignorada, camuflada, silenciada por argumentos como Dios entiende o todos lo hacen. Cuando nos acostumbramos a los errores, paralizamos nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo no nos acusa, pero nos convence. Y si has estado sintiendo este malestar interior, esta incomodidad, puede ser que Dios esté tratando de realinearte con su propósito. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido este tipo de peso espiritual después de un error en esta área. Comenta, he vivido esto, o necesito liberarme si te identificas con esto. Tu comentario también podría ser el despertar de otra persona. Y ante todo esto surge la gran pregunta, ¿cómo puede un cristiano vivir en santidad, en pureza sexual, en un mundo completamente hipersexualizado, donde todo lo que nos rodea grita lo contrario de lo que enseña la Biblia? Las series, la música, las películas, los influencers
Incluso las conversaciones habituales entre amigos suelen girar en torno al sexo como si fuera algo banal, una necesidad como comer o dormir. Vivimos en una cultura donde se valora la inmediatez, el placer a cualquier precio y la idea de que privarse de algo que se desea es sinónimo de represión. Pero la Biblia nos invita a un estilo de vida totalmente diferente, un camino de autocontrol, santidad, obediencia y amor a Dios por encima de todo. Y cuando hablamos de vivir en pureza sexual, no hablamos de perfección, sino de decisión diaria. Un cristiano que quiere honrar a Dios necesita entender que las citas no son un pasatiempo, sino una preparación para un propósito mayor, el matrimonio. No hay permanencia en la perspectiva bíblica. La relación entre dos personas debe nacer con dirección y sustentada en principios. Esto significa hablar de límites, de lo que construye y de lo que puede crear brechas. También significa reconocer que somos frágiles y que nadie es fuerte todo el tiempo. Por lo tanto, establecer límites físicos y espirituales en las citas es fundamental. No es falta de amor, es un signo de madurez espiritual. Buscar ayuda espiritual también es fundamental. Muchos jóvenes y adultos intentan luchar solos en este ámbito y acaban cayendo repetidas veces. Pero la palabra nos llama a confesar nuestros fracasos y a caminar con quienes nos fortalecen en la fe. Tener a alguien más maduro espiritualmente para rendir cuentas, abrir su corazón en oración y buscar consejo puede ser decisivo para mantener la integridad. Además, ocupar la mente en lo puro, como dice Filipenses 4:8, es una forma práctica de mantener el corazón en el camino correcto. Cuando te llenas de la palabra, de las cosas de Dios, naturalmente tu deseo por lo que a Él no le agrada comienza a perder fuerza. Y ahora quiero abrirte este espacio. ¿Cómo ha sido para ti vivir en pureza estos días? ¿Has puesto límites en tu vida amorosa o has tenido dificultades en este ámbito? Comenta aquí, busco pureza o necesito fuerza en este ámbito. Crezcamos juntos en este camino. A estas alturas del vídeo, quizás estés reflexionando con más profundidad sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. Quizás incluso estés recordando situaciones específicas que has vivido o estás viviendo ahora. Y aquí es donde debemos ser honestos con nuestra propia fe. Sí, la decisión es personal. Nadie puede obligarte a vivir una vida de santidad. Pero la verdad es que cuando elegimos seguir a Cristo, ya no nos guiamos por nuestros deseos, sino por su voluntad. Y la Biblia no deja lugar a dudas. La voluntad de Dios es que seamos santificados. Está escrito en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que vosotros seáis santificados, absteneos de fornicación. Este versículo no es una sugerencia, no es un consejo ligero, es un llamado a la responsabilidad espiritual. Dios no espera la perfección. Él conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades, y es exactamente por eso que nos da el Espíritu Santo, que nos permite resistir, huir, elegir el camino correcto cuando todo dentro de nosotros quiere ir por el camino equivocado. Por eso la gracia no es una excusa para vivir como si nada importara. La gracia es el poder de vivir de manera diferente al mundo. Y cuando se trata de sexo prematrimonial, eso es exactamente lo que está en juego. Elegir vivir como vive el mundo o elegir vivir como hijos de la luz. La santidad es separación y eso requiere coraje. Coraje para decir no cuando todo y todos dicen sí. Coraje para esperar cuando la carne pide a gritos una satisfacción inmediata. Coraje para poner límites, incluso a riesgo de ser malinterpretados. Ánimo para buscar ayuda cuando te des cuenta de que no puedes hacerlo solo. Pero sepan, Dios honra a quienes lo honran. Y cada vez que eliges obedecer, incluso con lucha, incluso con lágrimas, incluso cuando caes y te levantas, Él te sostiene. Él te levanta y Él te transforma. Ahora cuéntame aquí en los comentarios,
Después de todo lo que hemos reflexionado juntos, ¿todavía crees que el sexo antes del matrimonio es una simple elección personal? ¿O entiendes, a la luz de la Biblia, que esto es fornicación? Escriba aquí, con sinceridad, una de las dos palabras, libertad o fornicación, y registre lo que esa palabra significa para usted hoy. Puedes estar seguro de que tu comentario podría ser la confirmación que alguien busca, o incluso la fuerza que alguien necesitaba para tomar una decisión importante. Y si este contenido te confrontó, tocó heridas o aportó claridad a algo que te resultó confuso en tu viaje, compártelo. Escribe «Esto me habló» o «Necesito esta transformación» si este video te hizo pensar diferente. Este espacio aquí es más que un área de comentarios. Es un círculo de conversación entre personas que buscan sinceramente vivir de acuerdo con los principios de Dios. Este video fue directo, sincero y necesario. Hablamos de algo que muchos evitan, muchos relativizan, pero que la palabra trata con seriedad: la santidad del cuerpo, la responsabilidad espiritual que tenemos con nuestra sexualidad y cuánto vivir fuera de la norma de Dios nos aleja de nuestro propósito. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad. Y por eso quiero invitarte con aún más seriedad a continuar este viaje conmigo. El próximo video del canal abordará un tema que toca directamente el corazón de muchos cristianos. ¿Es pecado casarse con alguien que no tiene la misma fe? ¿Es este tipo de relación solo una cuestión de amor o implica principios espirituales serios? La Biblia aprueba, condena o deja lugar a la interpretación. ¿Y cómo abordar esto en la práctica? Este video aparecerá en la pantalla tan pronto como termine. Así es. Cuando termine este video, el siguiente mensaje estará frente a ti, esperando a que hagas clic. No se lo pierda, porque lo que escuche podría impedirle tomar una decisión que marcará el resto de su vida. Ahora comenta: quiero vivir según la palabra, si esta serie te está edificando, o voy a ver la próxima, si ya tienes sed de saber más. Y por supuesto, si aún no te has registrado, hazlo ahora y activa la campanita. El viaje es largo, pero continuamos juntos, paso a paso, por la verdad que nos hace libres.